también a todos los ponentes y de manera muy especial para nosotros eso es y ha sido un gran motivo de orgullo contar con la presencia de un grupo de estudiantes que se lanzan, que empiezan una auténtica aventura, una aventura profesional, presentando y reinventando los proyectos y los productos viajeros. Los que habéis escuchado, pero también otros que están sentados por la sala, que han hecho el mismo máster pero a distancia y que también tienen pues su propio enfoque, su propia manera de entender esto y que creemos que van a generar también una reinvención de ese escenario. Me remito a lo dicho al principio. Paco Nadal nos preguntaba por qué el 51% de los egresados de turismo no encuentran trabajo. Quizá porque los empresarios no les están dando una oportunidad, no les están dejando tener voz, quizá también porque las universidades no estamos construyendo, diseñando planes de estudio que respondan a las necesidades. Nosotros creemos y vamos a seguir creyendo en que jornadas como estas son interesantes, no porque todos tengamos que dedicarnos al periodismo de viajes, pero sí porque viajar es algo decisivo. Decisivo para conocer el mundo, decisivo para aprender. Y os cuento una anécdota real. El año que viene empezaremos la cuarta edición del máster en periodismo de viajes. Pues nos ha escrito una alumna, no hace falta dar más detalles de dónde es ni nada, nos ha escrito una alumna preguntándonos si se va a hacer el máster y si podrá viajar a Barcelona a hacer el máster, porque ha visto por las noticias que en España hay ébola. Claro, y tú dices, quizá deberías pensar en hacer otro máster, porque el nuestro es un máster contra los prejuicios, contra los estereotipos, contra esos falsos amigos que muchas veces nos acompañan y que los cargamos en la maleta. Hoy el ejercicio que hemos realizado es reunir a personas que cuentan historias que intentan ser reflexivas, éticas, comprometidas y, como dice un alumno y amigo mío, que sobre todo intentan ser irreverentes. Y tenéis que ser valientes, tenéis que ser osados y tenéis que atreveros. La gente que está teniendo éxito, habéis escuchado muchas historias, es la gente que se atreve. Atreverse significa también estar predispuesto a caer. Y esto se trata de caer y de levantarse. Vuelvo otra vez, para terminar, a la pregunta. Me decían, ¿cuánto tiempo lleváis preparando esto? Mucho, porque justamente cuando el año pasado, en una fecha cercana a la fecha de hoy, terminamos la jornada, ya empezamos a ver qué podíamos hacer en esta. Hagamos una, que es lo que hoy hemos intentado, donde la gente explique por qué el viaje educa y por qué el viaje cuenta relatos. De todo, y aquí sí quiero terminar con dos titulares, con dos ideas. Me preguntaban también, ¿cuál es la conferencia que más te ha gustado? No lo sé. Lo que sí que sé es que lo que hoy a mí y a todos los integrantes del equipo docente nos ha hecho sentir orgulloso ha sido que 50, 100, 150, 250 estudiantes y futuros profesionales del periodismo nos han ayudado a recordar por qué somos profesores y sobre todo nos han hecho sentir orgullosos, porque hemos visto que existe esa masa humana para devolver el prestigio que merece, que necesita el periodismo y que justamente esos personajes sois vosotros. O sea que muchas gracias a todos.